de internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Andrés Ficara, Raúl de Sousa, Raúl de Samblón. Buenas noches, otra edición de nuestro programa aquí, El Gigante de la Semana en Radio Mundus. Sin duda alguna, la noticia de la jornada ha sido la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Concurrieron millones de personas, lo cual por supuesto sorprendió a la oposición, que imaginaba que toda su diatriba antidemocrática iba a tener algún tipo de efecto. No lo tuvo, y a pesar de los atentados que los terroristas hicieron durante la jornada de hoy, bueno, los venezolanos concurrieron superando incluso a veces el desborde de ríos, la importante cantidad de lluvia en algunos lugares, muy típico del Caribe, los escándalos en las calles para generar temor. Bueno, millones de personas concurrieron a votar en la Asamblea Nacional Constituyente, que por supuesto dentro de 72 horas comenzará ya a sesionar, no solamente marcando la nueva Carta Magna del país, sino también haciendo la función legislativa. De esta manera, para terminar con una Asamblea Nacional que es golpista. La oposición de derecha no presentó candidatos, no se presentó. Los medios de comunicación de los oligopolios burgueses buscaban invisibilizar este comicio, que ha sido importantísimo. Reiteramos, millones de personas concurrieron a votar. Vamos a escuchar a Diosdado, vicepresidente segundo del país, dando una conferencia de prensa, por supuesto sin poder adelantar los datos, que los tiene que dar el Comité Nacional Electoral, pero bueno, viendo una evaluación hasta aquí del gobierno revolucionario de esta elección magnífica, donde millones de personas, reiteramos, concurrieron a votar. Una ciudad está preocupada, debería estar, porque imagínate que comiencen a despertarse corrientes internas como la bolivariana en algunos países. Imagínate. Y comiencen, eso que yo decía, yo sé que Santos no lo va a hacer en Colombia, pero el pueblo colombiano algún día tiene que parecer un Chávez ahí. Eso es inevitable, la historia no, Santander, algún día tiene que parecer un Bolívar. Eso debe tener muy preocupado a la comunidad internacional, porque ellos juraron, porque ellos no creen mucho lo que dice la derecha venezolana, entonces la calle aquí y le comen el cuento de lo que les dice. No se atreven ni siquiera a revisar un poco más a otra fuente, sino le creen solo esto, le dan plata. Se ha convertido en un gran negocio para la policía en Venezuela. Consiguen recursos para sus planes. Ahora, esa comunidad internacional tiene que ponerse a pensar. Muy bien, Diosdado concretamente dijo, ¿no? Precisamente esa derecha que obviamente le da atención a esa derecha venezolana. Es un gran negocio, dijo, ser opositor en Venezuela, porque le dan dinero, financiación del exterior. Y lo que temen muchos, como dijo Diosdado, es que hoy en Venezuela haya comenzado una corriente de recuperación de los pueblos latinoamericanos, actualmente bombardeados por gobiernos neoliberales. Este apoyo masivo que se ha dado en Venezuela podría ser el principio del giro, el principio de volver a gobiernos normales, de gobiernos que se parezcan a la gente, como ocurriría
si Lula triunfa el año que viene en Venezuela, en Brasil, como si dentro de 15 días Cristina Fernández triunfa en la provincia de Buenos Aires. Es decir, eso es lo que teme la derecha internacional. Reiteramos, importantísima participación, el punto pasaba por ahí, en esta constituyente, 545 electores, de los cuales una cantidad importante, 181 son sectoriales. Recordemos que están los estudiantes, están los campesinos y pescadores, los trabajadores, personas con discapacidad, comuneros y también empresarios. Es decir, están representados por sectores. Y después hay, por supuesto, una cantidad importante, 364, que son territoriales, mejor dicho, son elegidos por regiones. Una vez más, Venezuela, que tiene en su constitución la posibilidad de llamar asamblea constituyente, es quizás la democracia, por lo menos la carta magna en vigencia más progresista de todo el continente. El pueblo se manifiesta permanentemente. Que quepa una información, el gobierno bolivariano solo perdió una elección con Chávez, recordemos, no más de eso, y por supuesto la última renovación parlamentaria, pero después ha tenido 17 victorias y eso debe respetarse, por lo menos los que alucen ser democráticos, pero que en el fondo no lo son. Ellos consideran democracia o república solo cuando ganan ellos. El gobierno argentino se mandó un auténtico papelón. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurier, masón, digamos, de lo más ultramontano, emitió un comunicado diciendo que van a desconocer a la Asamblea Constituyente, por lo cual Argentina se está metiendo en los asuntos internos de Venezuela, algo desconocido de la historia siempre neutral y de la Argentina, respetando el funcionamiento interno de otros países, en este caso Mauricio Macri, que de leyes no conoce nada, y Faurier, que pertenece a sectores masónicos ultramontanos. Bueno, dicen ahora que van a desconocer la Asamblea Constituyente de Venezuela y de esta manera procuran darle una mano a los terroristas. De hecho, recordemos que Macri recibió a la esposa del terrorista Leopoldo López, responsable de más de 40 muertes en Venezuela. Bueno, hoy los venezolanos nos dieron nuevamente una lección. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Art, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. sikus.org.ar. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, economía, la pobreza, internet. Radio Mundo. Radio Mundo presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papi Simpson, Andrés Ficara, Raúl de Sousa, Raúl Asamblón. Y avanzamos con las noticias locales. Ustedes saben, finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó la inmediata liberación de Milagro Sala, la primera presa política del gobierno macrista. La CIDH ordenó la liberación justamente en forma inmediata. Tiene 15 días el gobierno argentino, que es el interpelado por esta instancia de la OEA, para liberarla a Milagro Sala. Y como mucha instancia, la Comisión Interamericana, que rara vez se expide de esta manera, bueno, dejó la posibilidad de que se le ponga quizás un seguimiento electrónico. Esto se lo conoce como tobilleras, pero nunca jamás se le estar detenida. En su sitio oficial, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que encabezó el reclamo ante la Comisión Interamericana, expresó que la misma concedió la medida cautelar a favor de la líder social. Dijo en claro que no puede permanecer bajo ningún punto de vista detenida porque no hay ningún tipo de justificación al respecto. Nos acompañaron en el momento que hicimos la presentación ante la Comisión Interamericana.
Bueno, Horacio Berbisky ahí saludando y agradeciendo a todos los presentes en la conferencia de prensa en el CES. Luego terminó diciendo lo siguiente. De 2016, el Estado argentino, de conformidad con sus obligaciones internacionales, se encuentra obligado a atender la decisión del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU, que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata. Queda claro, liberación inmediata, no sugerencia, no revele el caso, liberación inmediata. Lo dijo el colega y al que todos admiramos, ¿no? Para nosotros sucesor de Rodolfo Walsh, Horacio Berbisky. Liberación inmediata para Milagro Sala en esta causa que ustedes saben instrumentó en su momento Gerardo Morales y a poco de haber asumido terminó deteniendo justamente a la líder de la Comisión Interamericana, de la Organización Barrial, Tupac Amaru, como forma de disciplinamiento social. Esto es lo que en realidad estaba buscando el gobierno de Gerardo Morales con la total connivencia del gobierno nacional. Nos referimos a Mauricio Macri. Anuario 2016 de Eco Informativo, toda la información del año del derrumbe argentino. El tema del año 2016, Argentina sin Estado de Derecho. Bájela gratis en ecoinformativo.com.ar en PDF para todo el mundo. Donde la cosa viene muy mal para el gobierno nacional es en la economía. En esta semana, el pasado día viernes, el último de julio, se negociaba en el dólar blue, que ahora los medios hegemónicos u oficialistas no mencionan, que tanto les gustaba en la época de Cristina y que ahora parecen haber olvidado. El dólar blue está vendiendo ya la divisa norteamericana a 19 puntos por unidad. Concretamente en las cuevas de la City porteña se está negociando eso con clara intención de que cueste menos de 15 días 20, por lo tanto se descalabró la posibilidad de tener una economía normal. El índice inflacionario se dispara inmediatamente, ya que ustedes saben, muchos de los alimentos, y si no los alimentos, por lo menos los combustibles, están atados a la divisa norteamericana, por lo que estaríamos en la inmediatez de una disparada inflacionaria, sobre todo en la parte más crítica, ¿no? Que es el consumo de alimentos, que ya está bajando por unidad, por cantidad de unidades vendidas. Se vende mucho menos alimentos, por lo menos las estadísticas están indicando que se vende un 20% menos de carne, un 25% menos de leche. Cifras gravísimas que están en este contexto que se va a disparar. Volviendo específicamente al tema de la moneda, que reiteramos, el próximo objetivo son los 20 pesos en quizás apenas un par de semanas de cara a las PASO. Estamos a muy poquito de las primarias abiertas, simultáneas obligatorias, donde el gobierno perdería en el principal distrito, que es la provincia de Buenos Aires. Y en el segundo distrito, que es la ciudad de Buenos Aires, si bien gana, no llega a la mitad y atención, se les está colando Unidad Ciudadana como segunda fuerza, algo que los preocupa porque hasta ahora dominaban el 1-2, ¿no? Con su otro equipo muleto, que es el de Lustó. Bueno, la movida parece que esta vez les sale mal. Decíamos, el régimen macrista está siendo responsable de 37.580 millones de dólares que se han fugado en el presente ejercicio fiscal. Esto es casi 620 millones de dólares más que lo que se tomó en deuda, por lo que en definitiva se está provocando un descalce de la balanza comercial de Argentina. Nos estamos endeudando en forma brutal y encima la fuga de capitales es mucho peor. Por lo tanto, todo va a quedar resumido a las próximas semanas en ver los resultados de las PASO. Todo indica que para el gobierno va a ser peor. A pesar de ello, prometen una reforma brutal a partir de las elecciones de octubre. Después de las elecciones de octubre se viene flexibilización laboral, alargamiento de la edad jubilatoria. Si hasta acá habíamos visto bastante, como por ejemplo el quite de 170.000 pensiones a la minusvalidez, que no se han restaurado jamás. A su vez habremos visto también, y a propósito, la ministra
Carolina Stanley, que ha quitado estas 170.000 pensiones de 4.000 pesos, que tampoco son fortunas, cuadruplicó su fortuna. Atención con esto. Decíamos, aparte se dieron de baja 231.000 asignaciones universales por hijo, por temas formales, no por edad. Y claro, cabe ver esto, que encima habrá confianza o no habrá confianza. Gustavo Arribas, el cobrador de Macri, tiene su fortuna en el exterior. Nicolás Dujovne, el ministro de Economía, tiene su fortuna en el exterior. La verdad que la gran pregunta es, me parece que ellos ya saben que esto se va. Sobre todo Rodolfo Sturzenegger, que dio de baja a través de un decreto firmado por Mauricio Macri al único director que tenía el Banco Central que pertenece a la oposición, concretamente al justicialista Pedro Vizcay. Fue dado de baja por no coincidir con la conducción del Banco Central, que está haciendo un desastre. Y atención, nos estamos enfilando, nos estamos poniendo en fila para caer por una rampa que va a ser muy, pero muy pronunciada en los próximos meses. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa, ¿qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Art, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. sikus.org.ar. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, Internet. Radio Mundus. Seguimos con la información y en ese contexto grave en el cual nos estamos moviendo, la CGT volvió a tener apenas una tibia, porque no es más que eso, una tibia manifestación. Tuvieron un plenario en el Estadio Cerrado de Ferrocarril Oeste, en el Echart, y claro, alguien esperaba por ahí un poquito más de contundencia. No, ratificaron esta conducción de Smith, Acuña y Daer, ratificaron apenas una movilización, un paseo, señoras con T, el próximo 22 de agosto. No, realmente no, ni lo molestan al gobierno, no lo nombraron al presidente Macri como responsable de todo lo que está ocurriendo. Bueno, apenas va a haber una marcha el día 22, que es un martes, después del día feriado del 21 de agosto, y bueno, y nada más. No hablan de paro, no hablan de nada, no mencionaron los 4 gremios que han sido intervenidos por el régimen macrista. Quien sí, por supuesto, como no era de esperar otra cosa, estuvo más contundente que el resto, fue Sergio Palazzo, que es el secretario general de la bancaria. La bancaria, junto con la Federación Gráfica Bonaerense y el Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, son los 3 que encabezan la corriente federal, que es quizás en lo más combativo que hay dentro de la actual y lamentable CGT. Bueno, Sergio Palazzo obviamente pidió un paro activo, pidió una política por parte de la Central Obrera un poco más firme en contra del gobierno. Pero del otro lado lo único que encontró fue grillitos, apenas el aplauso de su gente, pero luego grillitos, porque en realidad lo que esta CGT no avanza es en tocar su alianza que tienen desde el primer día justamente con el gobierno macrista. A su vez, el gobierno nacional viene con un claro plan de flexibilización laboral, algo que sin duda alguna empezaremos a sufrir cuando pasen las elecciones de octubre. Esto incluye pérdida de poder gremial, flexibilización laboral, jornadas de 12 horas, indemnizaciones a cargo de los trabajadores. Vamos a ver al respecto qué dice la gente de SADOP, porque entre el caso docente, un caso que ha logrado resistirle y muy bien al gobierno nacional, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se viene también una, digamos así, una pauperización de las condiciones laborales de los docentes y una pérdida de poder, es decir, profesionales que no serán consultados, pero sí flexibilizados. Vamos a ver lo que dice Daniel Di Bartolo, que es el secretario de Educación del propio sindicato SADOP, y bueno, ¿qué nos está diciendo con respecto a este plan macabro que se viene desde el macrismo? Educativa del gobierno en su conjunto y a sus herramientas
en particular a este plan maestro. Fundamentalmente, SADOP sostiene que estas herramientas y el plan maestro en particular están sustentados en una visión eficientista de la educación basada en las teorías de las capacidades individuales, donde el resultado exitoso individual está puesto por encima de la construcción colectiva del conocimiento y de los saberes. Para SADOP, esta visión eficientista y biologicista, basada en las teorías de la neurociencia, aplicadas en forma individual en el sujeto que aprende, están en franca confrontación con el patrimonio colectivo que nuestra organización sindical, el conjunto de los trabajadores argentinos e incluso la sociedad misma han logrado plasmar en la Ley de Educación Nacional. Este instrumento, la Ley de Educación Nacional, es el último gran pacto educativo que los argentinos nos dimos a nosotros mismos en el año 2006 sobre qué hombre y qué educación queremos, para qué modelo de sociedad y para qué modelo de país aspiramos. Bueno, obviamente el macrismo se viene con otro tipo de sociedad, quiere otro tipo de ciudadano, quiere un consumidor. Como dijo el saliente ministro de Educación, nos referimos a Esteban Bullrich, quizás el peor ministro de Educación que tuvo tanto la ciudad, donde quedaron 12.000 chicos con vacantes sin cubrir en las escuelas del Estado, y a nivel nacional, donde también fue el primer ministro de Educación que se atrevió a terminar con las paritarias nacionales, un gran logro de los trabajadores. Ahora dejó ahí plantada la semilla de maldad que es el denominado Plan Maestro. Un plan en el cual, entre otras cosas, se busca pauperizar no solamente a los docentes, sino que se busca de alguna u otra manera, digamos así, flexibilizarlos y dejarlos a merced de consultoras internacionales. Una auténtica barbaridad la que prepara el gobierno nacional, con toda la clara intencionalidad de debilitar al sistema educativo estatal para que, bueno, cada vez sea más beneficioso para los privados. En la Tupac Amaru, los hijos de los trabajadores gozan gratuitamente de actividades recreativas en parques, piletas, polideportivos y espacios culturales. Se construyeron 21 polideportivos con piletas, 2 piletas climatizadas, un parque acuático, un centro cultural y un... Por todo esto, hoy Milagro Sala está privada de su libertad. Es una presa política sin ningún tipo de dudas. Por eso, en nombre de la democracia, de las libertades, también exijo la libertad de Milagro Sala. Radio Mundo presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Patrick Simpson, Andrés Ficara, Raúl de Sousa, Raúl de Zamblón. Y digamos por otra parte también que el gobierno nacional intentó hacer toda una movida, francamente una movida de tipo cirquera, una movida marketinera, no cabe ninguna duda de esto, para de alguna u otra manera, bueno, obviamente tratar de desaforar al ex ministro de Infraestructura, Julio De Vido. Para esto, en la Cámara de Diputados llevaron adelante toda una puesta en escena, donde vamos a rescatar, quizás obviamente no lo pudieron lograr, no lograron los 2/3 de la Cámara para quitarle los fueros a justamente Julio De Vido, quien está siendo procesado, no tiene condena, y por supuesto, así como si es falta de condena, Macri tampoco tendría que haber podido asumir como presidente, pero quien hace respecto a eso, hace un raconto histórico puntilloso y excelente, es Alcira Argumedo. Alcira Argumedo no pertenece al peronismo, pertenece al híbrido Proyecto Sur, pero bueno, ustedes verán, ella explicaba por qué no apoyaba esta movida de la derecha, una movida donde la única condena de Julio De Vido es mediática,
una movida de la derecha intentando demonizar a Julio debido, como recién explicábamos. Ayer Gómez hace una enumeración perfecta de lo que ella considera que si hubiera que hacerse los honestos, bueno, correspondía hacerlo también con lo que hace el presidente Mauricio Macri con todas sus causas. Vamos a escucharla. Voy a tomar ciertos aspectos de mi deformación profesional y cierto amor por las historias y la historia, y me pregunto cómo se hizo millonaria la familia Macri a partir de ese lejano 1949, donde Franco Macri llega como inmigrante italiano de la posguerra a la Argentina a vivir con su padre, que ya tenía una vivienda otorgada por la Fundación Eva Perón en el barrio Ciudad Evita de La Matanza. En este sentido, le adelanto al diputado Pablo Tonelli, al diputado Mario Negri y en especial a los diputados radicales que vienen de la tradición de Leandro Alem, de Mosconi, de Ilía y tantos otros más, que antes de acusarme de defensora de corruptos y de estar a favor de la corrupción, me digan qué opinan, qué opinión tienen acerca de algunos hechos de la historia. Por ejemplo, 1982, estatización de la deuda privada del Grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 350 millones de dólares, por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares, es decir, un monto equivalente al bono por el cual nos endeudan de aquí en más por 100 años. Es decir, nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos seguiremos pagando el monto que se le perdonó a la familia Macri en su momento. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. ¿Qué opinan de eso? 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más, fue sobreseído en el 2001 por la Corte Automática del Menemismo, y hay que reconocer que cuando se le hace un juicio político para destituir a los jueces corruptos de la Corte del Menemismo, entre las 5 causas más graves por las cuales se les acusa está la llamada causa Macri, que fue el sobreseimiento de Mauricio y Franco Macri por el contrabando de los autos. Seguimos. 1991, el escándalo de Manlívar en la ciudad de Buenos Aires, un escándalo que se arrastraba desde 1979 y fue solucionado por el intendente menemista Carlos Grosso, que a su vez había sido gerente del grupo SOCMA del grupo Macri. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación constata la fuga de capitales de las empresas Sideco, SOCMA, SOCMA Americana, Correo Argentino, todas del Grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2011, no queda claro cuál es la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. Es bueno saber que el señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México, y es tratante de personas, y esto lo sé por un caso cercano de una chica de 18 años que le invitaron al hotel de Cancún para trabajar como administrativo y tener experiencia en la administración de hoteles, y cuando se quiso acordar, el tema era la prostitución. Salteo porque se me acaba el tiempo, si me da un minuto más, salto al 2016-17 y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron pero fue un escándalo internacional, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol,
el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación, Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo Arribas. ¿Qué nos quieren decir? Hago esta reseña para que los señores del oficialismo tomen conciencia que esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Clarísima Alcira Argumedo, diputada de Proyecto Sur. Francamente estuvo brillante, mi vieja profesora de la UBA, en cuanto a lo contundente de, bueno, vean desde dónde viene su presidente, el mismo que incluso pidió las cámaras de Cablevisión de La Pampa para amenazar a los diputados pampeños, algo que fue denunciado por el propio gobernador Carlos Berna. Y esto, por supuesto, marca cómo la mafia se quiere mover. La única condena que hoy por hoy tiene Julio De Vido, es nada más que la de Canal 13 o el grupo Clarín. Y con eso no alcanza. Anuario 2016 de Eco Informativo, toda la información del año del derrumbe argentino. El tema del año 2016, Argentina sin Estado de Derecho. Bájala gratis en ecoinformativo.com.ar en PDF para todo el mundo. Una funcionaria del PRO de Misiones fue encontrada con una cocina y que estaba transportando en un micro y con 5 kilos de cocaína. En Brasil fue la detención a apenas 140 kilómetros de la provincia de Misiones. Concretamente, Dana Báez, que es la dirigente y militante del PRO, se dirigía hacia Brasil, donde iban a cocinar estos 5 kilos de cocaína y luego, por supuesto, iban a avanzar hacia, digamos así, África, donde iban a transportar ya la droga procesada y desde África ver la forma de pasarlo a Europa. Conclusión, narcotraficante la dirigente del PRO. La propia madre, Karina S., vamos a llamarle así, es la que admite lo que le pasó a la hija. Él vino a Cascabel, de Cascabel se iba a San Pablo y de San Pablo se iba a África. Esa era la ruta de ella. La ruta de ella y de todos estos que hacen eso, ¿no? Empezando por la Ariana esa, que es la que le metió en todo esto. Todavía a Dana nadie le obligó, no sé si le obligaron o no, pero viste, esa es la que le hizo la cabeza y esa es la que busca a montones de chicos así como Ana para que hagan eso, ¿viste? Y sí, en África terminaba su recorrido. Y ahí, bueno, dice que se quedan una semana y ahí vuelven. El que tiene suerte y el que no vuelve más. Bueno, a su vez se encontraron un video en el propio celular de la joven, donde la joven consume cocaína, la aspira por nariz. Dana Báez es una conocida dirigente de la zona del Alto Paraná, incluso participó del Parlamento de la Mujer. Fue detenida en Cascabel cuando se dirigía en colectivo, reiteramos, a tomar un avión hacia el exterior, presumiblemente hacia África o a Europa como destino. Llevaba 5 kilos de cocaína para procesar. Esto es muchísimo, pero muchísimo dinero. Y por supuesto la narcodirigente del PRO lo que procuraba era valerse en sus formas de niña bien, una chica rubia muy bonita, y bueno, creyó que con eso iba a poder sortear los controles tanto del lado argentino, que aparentemente los pasó en connivencia con la gobernación y la gendarmería. La gobernación es una gobernación afín al PRO también en Misiones, y la gendarmería obviamente la controla Patricia Bullrich, ¿no? Que cuando se trata de gente del PRO es un queso gruyère, lleno de agujeros. Bueno, es la joven Dana Báez. Entonces reiteramos que bueno, muestra cuán fácil es consumir y traficar cuando se está en el oficialismo. Anuario 2016 de Eco Informativo, toda la información del año del derrumbe argentino.
de Argentina. El tema del año 2016, Argentina sin Estado de Derecho. Agela gratis en ecoinformativo.com.ar en PDF para todo el DF. Y otro del PRO que descubrieron cobrando 2 millones de coimas en un hotel de la capital federal fue el intendente de Pico Truncado. Nos referimos a Facundo Prades, quien en una habitación del Hotel Obelisco Center de la capital federal fue capturado con una cámara oculta donde cobraba 2 millones de pesos para vender terrenos fiscales para un emprendimiento inmobiliario VIP en la zona de la Patagonia, reiteramos, en la zona de Pico Truncado. El dirigente intendente del PRO, quien proviene aparentemente del socialismo, que está en alianza con el macrismo, bueno, fue capturado en esta imagen. Es el mismo hombre que en otras, en otras escenas, en otros reportajes, había llegado a decir que al cáncer se lo contrarresta con esperanza. Él, califica al peronismo como un cáncer y concretamente dijo: soy el único intendente de la provincia que le ganó a la ley de lemas. Facundo Prades, totalmente antiperonista, que reiteramos compara al peronismo con el cáncer, en clara alusión a María Eva Duarte de Perón, que muriera por esa cruel enfermedad un 26 de julio. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Patrick Simpson, Andrés Ficara, Raúl de Sousa, Raúl Asamblau. Bueno, señores, nos vamos. Un intenso domingo hemos tenido, por supuesto, mucha información. Nos queda la información deportiva. El Deportivo Riestra perdió la posibilidad de ascender en forma directa a la B Nacional, ganándole 2-0 el partido de revancha contra Comunicaciones. El de ida había sido 1-0. Bueno, mi querido Deportivo Riestra tendrá que esperar un fallo del Tribunal de Disciplina por culpa de un par de tarados, porque de alguna forma hay que llamarlos, que invadieron el campo de juego. La verdad, lamentable, tristísimo que Riestra ascienda en un tribunal, si es que asciende, o se tiene que jugar los minutos que faltan. Por otra parte, ascendieron Argentinos Juniors y Chacarita Juniors a la Primera A, dos equipos clásicos de la Primera Liga del fútbol argentino. Bueno, retornan también al fútbol grande. Nos vamos. El equipo, la presión técnica, Raúl de Sousa, el equipo periodístico, Andrés Pescara, Raúl Asamblau y Parley Simpson, quien les habló, Daniel Docampo Espada. Por la atención dispensada, muchísimas gracias, muy buenas noches. Chao. Radio Mundus presentó El Gigante de la Semana. Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Andrés Pescara, Parley Simpson, Raúl de Sousa y Raúl Asamblau. Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus.